Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a tratar en este episodio el tema de la importancia de la propiedad privada para el desarrollo de una sociedad, de una nación, de un Estado. Conversaremos sobre el autor de un reciente artículo sobre el tema, me refiero a Cristian Aramayo, quien es economista, presidente de la Fundación de Gobierno Abierto, coordinador del Observatorio de la Competitividad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, columnista frecuente de varios medios de comunicación y autor de 4 libros sobre filosofía, economía y sociedad. Cristian, muchas gracias ¿Cómo por está? aceptar la invitación. Qué gusto, Oscar. Y bueno, el tema es particularmente importante, bueno, por la coyuntura en estas últimas semanas, pero también, como son propios de los temas institucionales, son temas de mediano y largo plazo. Bueno, y eso quería preguntarte, porque vos haces la relación entre la propiedad privada Ujú. y la importancia de las instituciones para el desarrollo de una sociedad, de una nación. Ujú. ¿Podrías explicar este concepto para, no es solo la coyuntura, después entraremos a la coyuntura boliviana, Claro. pero cuál es el fundamento? Claro, la idea fundamental es de que los seres humanos tenemos que tomar decisiones. Y a lo largo de la historia aprendimos a tomar decisiones que son más provechosas para alcanzar el progreso en menos tiempo y decisiones que nos han tomado muchos años, incluso de décadas para alcanzar el desarrollo. Pero para tomar estas decisiones nosotros tenemos que tener límites. Es como que para frenar, cuando estamos en el auto, vemos la luz roja, es un límite. No es algo que está por naturaleza, ¿no? Sino es un límite. Y de esa manera, esos límites cognitivos que nos ponemos, esas son las instituciones. Y hay instituciones que son más provechosas para el progreso de las sociedades, como también instituciones que son dañinas. Una que es fundamental para el progreso de las naciones es precisamente los derechos de propiedad. En contraste, por ejemplo, encontramos también instituciones que son dañinas, como el racismo, como la conflictividad entre pares y distintos tipos de discriminación que pueden generar una ineficiencia a la hora de hacer transacciones en el mercado. En cambio, los derechos de propiedad, la hospitalidad, el cooperativismo, nos generan una facilidad para hacer transacciones. Pero evidentemente, ya para concentrarnos en este punto, las instituciones, al ser las reglas de juego, hay reglas de juego que son mucho más provechosas. Y para el sistema capitalista, es decir, el sistema que nos ha permitido progresar al momento más grande en términos económicos y también el de mayor paz en la historia de la humanidad, eh, eh, uno de sus núcleos fundamentales es la institución de los derechos de propiedad. Y citabas en tu artículo a Douglas North, un premio Nobel de Sí, Economía que habló mucho justamente de la importancia de las instituciones para el desarrollo. Sin embargo, Douglas North hace una diferenciación, porque normalmente, sobre todo en Bolivia, cuando hablamos frecuentemente de instituciones, pensamos en una organización, en una entidad. claro. También son instituciones, pero no solo ellos. Claro, ¿no? Y hay una distinción muy fuerte ya en lo que viene a ser el término a profundidad y en rigor económico, es de que la institución viene a ser la regla de juego y se distingue de la organización. Y hay una particularidad y es frecuente y es muy común, no es solo de que aquí en Santa Cruz o en el país ocurre la confusión, es una confusión que se da normalmente porque resulta ser de que el marco de la toma de decisiones nos gusta mucho palparla a estos límites. Y de ahí que también cuando uno habla mucho de institucionalidad, uno cree directamente de que son las leyes. Pero en realidad, las instituciones informales, es decir, lo que viene a ser los valores, la cultura, supeditan a las instituciones formales, que vienen a ser ya las leyes, la constitución, los contratos escritos. ¿Por qué? Porque la dinámica de mercado, la dinámica de la sociedad, viene a ser tan rápida, tan compleja, que no es posible especificarla a plenitud en toda su complejidad. Un ejemplo usual que da justamente de Douglas North es el caso de los juegos de fútbol. En el fútbol,
uno valora mucho la magia de los mejores jugadores, ¿no? De Messi, Ronaldo, Mbappé ahora, ¿no? Entonces, imaginemos de que para que algún jugador de fútbol pueda jugar, la FIFA diga, bueno, solamente los que logren hacer las gambetas como Messi y de identificarlas una por una, detallarlas al más mínimo detalle, solamente esos jugadores van a jugar fútbol. Entonces nos vamos a quedar sin jugadores. Los incentivos no se van a dar para ser mejor. En cambio, si se dan grados de libertad, si se dan distintos incentivos para que haya esa competitividad en el marco formal del juego de fútbol, precisamente se va a dar esa creatividad, esa forma de jugar, esa magia que se da en el fútbol. Y bueno, ya en el caso de las sociedades, se da de que estamos hablando de momentos históricos en donde con instituciones claras, con un poder judicial que sea fuerte y evidentemente con precios libres, se pueda dar una sinergia en la que las sociedades prosperen de manera más rápida. Cristian, y sos un estudioso del desarrollo de nuestra economía, del país. Obviamente no somos uno de los países más desarrollados, por el contrario, nos falta mucho. La institución de la propiedad privada, ¿qué impacto ha tenido el mayor nivel de respeto que tiene la propiedad privada en Bolivia justamente en este rezago que tenemos con relación al desarrollo de otras naciones? Bueno, en primer lugar, si tuviéramos un marco institucional que protege a la propiedad privada, se pudiera atraer inversiones de mediano y largo plazo. Eso en primer lugar, porque el hecho de tener solamente la claridad de a quién le pertenece tierras o espacios de minería o de hidrocarburos, e inclusive se han dado casos en espacios urbanos y semiurbanos, en donde si se respetaran los derechos de propiedad, realmente la gente tuviera la posibilidad de aprovechar de esos recursos como factor de producción y progresar. Pero lamentablemente, primero fue muy curiosa de que salió a la luz de que el sistema de nuestro registro de los derechos de propiedad data de finales del siglo XIX, no está actualizado, los tiempos para llegar a formalizar los derechos de propiedad son muy largos. Entonces, esa forma tan antigua de generar o de registrar nuestros derechos de propiedad, sumado a que tenemos un poder judicial que no garantiza la protección mínima de lo que es un bien propio, lamentablemente nos retrasa mucho en los procesos de desarrollo. En la parte técnica, eso se lo conoce como los costes de transacción. Que en los costes de transacción viene a ser básicamente que la facilidad en que la persona puede transar con otra persona. Pero si no sabemos con precisión qué servicio puedo ofrecerle yo a usted o qué bien usted me puede vender a mí, bueno, pues estamos perdidos. Vamos a estar más bien peleándonos porque van a haber problemas de asimetrías de información, riesgo moral, etc. Cristian, y en el país siempre que hay una polémica como la que citabas, con este decreto que afectaba o buscaba, por así decir, regular un nuevo sistema de registro de propiedad en el país, lo curioso es que todas las partes salen a proclamar que son defensores de la propiedad privada, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el país prácticamente viene hegemonizando, por así decir, las elecciones, y te hablo de 70, 80 años para atrás, la misma ideología predominante, yo diría una mentalidad estatista, con distintos momentos de nacionalizaciones, con leyes que limitan mucho el derecho de propiedad. ¿Cómo ves esta aparente contradicción entre, por un lado parece haber un sentimiento de reivindicación del derecho de propiedad privada muy arraigado en la población, pero por otro lado la misma población termina votando mayoritariamente por opciones políticas ideológicas que más bien no son proclives respecto a la propiedad privada? Ahí hay un gran mea culpa que debemos hacer, particularmente desde la profesión, desde los economistas, porque normalmente subestimamos la influencia que tienen las ideologías. Creemos que únicamente al generar una solución técnica
técnica operativa, bueno, ya lo ideológico es lo de menos. Pero en realidad, volviendo al tema de las instituciones, decíamos de que las instituciones informales supeditan a las formales. Y la ideología ya viene a ser el marco conceptual por el que las personas prefieren una opción política a otra opción política. Y en la práctica, ese alejamiento que se ha dado de propuestas liberales, explícitamente liberales, ¿no? Ese vacío que hemos dejado ahí ha permitido de que las personas estén en su ventana de Overton, bueno, solamente tengan la opción de estatismo o más estatismo. Y tienen se tiene una visión lamentablemente muy desilusionada de la administración de justicia, porque se asume en esta visión de izquierda de que la justicia es una cuestión de poder ejecutivo que debe dar mayores favores sociales, etcétera, pero la justicia tiene que, en la cuestión económica, tiene que garantizar el cumplimiento de acuerdos y contratos y leyes. ¿Y por qué hago el énfasis en leyes? Porque el primer contrato que tenemos nosotros es el contrato social, la Constitución. Y nuestro Tribunal Constitucional o las autoridades judiciales tendrían que velar por el cumplimiento de los acuerdos y contratos. Con solamente llegar a ese nivel, pudiéramos tener muchísima mayor seguridad jurídica, pero lamentablemente no es el caso. De ahí es de que también el proyecto ideológico y hegemónico de la izquierda es siempre atacar en primer lugar al Poder Judicial, politizarlo, atacar a la meritocracia, porque ellos buscan de cómo se puede generar preferencias judiciales a partir de incentivos políticos. Pero si al Poder Judicial le ponemos más bien horizontes de elección de muy largo plazo, como los jueces en Estados Unidos o la tradición anglosajona, claro, ahí no van a tener incentivos electorales cada 4 o 5 años, sino van a tener horizontes de 20, 30 años. Por otro lado, también en el país, uno de los problemas más fuertes ha sido de no ser claros en la cuestión ideológica. O sea, como lo mencionaba al inicio, si no llegamos a tener una claridad en ello, lamentablemente dejamos el vacío y ese vacío, bueno, se va a llenar precisamente por quienes están con la claridad ideológica pertinente. Y bueno, ya lo hemos visto en el caso de Argentina, cuando se llena el vacío ideológico, cuando se tiene claridad ideológica, bueno, tenemos más bien soluciones que en el muy corto plazo dan respuesta a grandes viejos problemas de la sociedad argentina, que tenían problemas de otra índole al boliviano, pero son muy similares en cuestión al estatismo liberalismo. Si tuvieras que sintetizar cuáles serían los principales desafíos, los principales cambios, las principales reformas que tendría que hacer Bolivia para realmente garantizar el derecho a la propiedad privada. Muy rápido. Eso surge de un estudio, un concurso de ensayos de investigación económica que hice hace 6 años casi. Cuando gané, los temas que propuse ahí eran el sistema de administración de justicia y las estadísticas nacionales. ¿Por qué? Porque las estadísticas nacionales nos van a permitir identificar con precisión dónde, cuándo, quién y qué ocurre en el país, y la administración de justicia nos va a permitir que toda esa información se cumpla según corresponda. Como último desafío, plantearía la parte ideológica. Nos falta ser más claros en la cuestión ideológica de decir, bueno, el liberalismo funciona y hay una propuesta liberal para el país, independientemente del grupo político, ¿no?, que esto ocurra, de la coyuntura, sino que en el largo plazo las ideas de la libertad sí son provechosas y sí garantizan de que las familias más vulnerables alcancen la prosperidad. Somos un país en el cual las estadísticas, los estudios dicen que más del 80% de la población, no sé si trabaja o sobrevive desde la informalidad. Sí, trabaja, ¿no? claro. Me mencionaba justamente a un autor muy amigo de nosotros, Enrique Gersi, quien también fue coautor de este libro famoso, El Otro Sendero. Justamente, ¿cuál es la relación entre el alto nivel de informalidad que tenemos y el bajo nivel de protección al derecho a propiedad privada?
a la informalidad yo la veo como como el resultado del castigo que le hace al Estado a la familia. ¿Por qué a la familia? Porque el comerciante informal no es que es informal porque desea ser informal. Ser informal le priva a uno de acceso a apalancamiento, a créditos del sistema financiero. Ser informal reduce a las familias que están dependiendo de esos ingresos a tener seguridad social, vacaciones, todo lo que viene a ser derecho de, ¿cómo se llama? El aguinaldo, etcétera. Pero el detalle fundamental ahí es de que ellos son el resultado de las medidas que lamentablemente incrementan los costos de ingreso a ese mercado. Así es muy caro, un castigo muy fuerte del Estado hacia las familias y el país hoy sufre esa situación. Obviamente para poder aliviar esa parte tendríamos que reducir mucho esas barreras de ingresos que no son costosas en dinero, sino costosas en tiempo, en ir de una oficina a otra oficina, que el papel, el otro papel, el otro papel, el otro papel. Es muy costoso en términos de tiempo. Mencionabas el acceso a crédito y Hernando Soto tuvo un libro un segundo libro famoso que se llama Misterio Capital, Sí. donde justamente analiza cómo la falta de derecho de propiedad priva a todas estas personas que trabajan en la informalidad de poder crecer realmente porque no pueden utilizar como respaldo, digamos, el bien que tengan, ya sea su terreno, su taller, su tienda, y obviamente con eso están siempre limitados a un nivel de volumen de su actividad económica muy reducido, con lo cual generalmente algunos lo logran, no superan la pobreza. Sí, y aparte hay hay un detalle importante. Hernando de Soto promueve el índice de derechos de propiedad y el país lamentablemente está en los últimos lugares y con la particularidad de que las ponderaciones más bajas están concentradas en la administración de justicia. Hay una escala del 1 al 5, si no me equivoco, y de ahí el puntaje 1, sistema judicial boliviano. Entonces, ahí es de que hay mucha evidencia de que precisamente el meollo de nuestros problemas en términos de desarrollo de largo plazo pasan por la administración de justicia. Y va desde cuestiones mucho más prácticas. Si nosotros promoviéramos, por dar un ejemplo ahorita a la mano, una política pública que sea técnica, humanamente correcta, si no tenemos un garante del cumplimiento de esa política pública, nuestra política pública en un 2x3 va a desaparecer. Has mencionado varias veces a la justicia como una de las principales responsables Sí. de las garantías que se deben brindar al derecho de propiedad privada. Pero para dar un ejemplo a quienes nos siguen por las redes, por ejemplo, cuando un productor agropecuario se queja del avasallamiento de tierra, ¿cuál debería ser el rol de la justicia? Claro, el sistema de administración de justicia, eso viene a ser desde los jueces, la fiscalía y la policía. Porque desde el Poder Judicial reciben la demanda, pero fiscalía y policía son los que ejecutan lo que vaya a dictaminar la administración de justicia. En un país que tuviéramos instituciones sólidas desde el Poder Judicial, estaríamos hablando de que, bueno, hasta de oficio defenderían la propiedad privada. Y es curioso, uno ve hasta en los dibujos animados ejemplos de que no pueden pasar propiedad privada. Eso no ocurre en el país. En el país, lamentablemente, hace unas semanas hay denuncias de avasallamiento de tierras otra vez, y la respuesta de todo el sistema de administración de justicia es silencio. Y ese silencio se llena con vacío, es un vacío de poder que se llena por quien tenga poder. Se vuelve una puja. Así que en términos prácticos hoy, esto nos lleva a que van a acceder a justicia hasta cierto punto solamente quienes tengan capital político o económico. No hay ninguna otra opción, lamentablemente, en las condiciones en las que nos encontramos hoy. Bueno, Cristian, te agradezco muchísimo por compartir tus ideas y también todos los resultados de tus investigaciones y espero que sigas siempre motivado a andar trabajando en justamente analizar los problemas que afectan el desarrollo de nuestro país y proponer respuestas a los desafíos que afrontamos. Sí, no, muchas gracias y la verdad es siempre agradable comentar estos espacios porque el nuevo institucionalismo económico no es tan famoso porque es algo de largo plazo. Pero en el día a día uno ve los resultados de estas medidas y bueno,
Siempre un placer. Gracias, Cristian.